Hola y un saludo muy especial a todos y cada uno de mis oyentes. Sean bienvenidos a un episodio más de Cosmovisión, en donde hablamos de libros, teología, cultura popular y algo más, en donde nos ponemos los lentes divinos para ver la vida. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un libro que es un clásico dentro de la literatura cristiana que se llama ¿Cómo viviremos entonces? El auge y la decadencia de la cultura occidental. Este libro es un repaso a la historia occidental comenzando desde el Imperio Romano, en el cual se muestra el progreso, la evolución y la decadencia de nuestra sociedad como la conocemos, de nuevo desde la perspectiva o el punto de partida del Imperio Romano. Allí el autor Francis Schaeffer analiza varias épocas de la cultura y de la historia, evaluando algunas obras de arte durante nuestra época. Te invito a que escuchemos juntos, aprendamos juntos sobre este tema y bienvenido. Sin más largas al asunto, comencemos. El día de hoy les traigo mi top de frases de uno de los libros que más ha tenido influencia sobre mí en la forma de ver la historia y darle una interpretación desde el punto de vista del arte y el desarrollo de la filosofía en el occidente. Como dice el autor Gary North en su libro La liberación del planeta, la historia bíblica es lineal, tiene un propósito, la creación, un significado, el pecado y la redención, y un fin, el juicio final. El énfasis de San Agustín en la historia lineal en vez de en la historia cíclica pagana fue lo que transformó el pensamiento histórico de Occidente. Pero la perspectiva histórica es más que lineal, es progresiva. Independientemente de las posiciones reconstruccionistas del autor previamente citado, tiene razón al afirmar que la historia es lineal y progresiva, mientras que por otro lado, el paganismo ha tenido la tendencia de pensar que la historia es más que una espiral cíclica que se repite y se repite sin propósito trascendental, sin final, sin recompensa por las buenas obras y sin pago por las malas. Evidentemente esto lo apreciamos a diario en la obsesión que hay en el cine por los viajes en el tiempo. En películas como Looper y series de televisión como Dark son un vivo ejemplo de que una cosmovisión atea verá la historia como cíclica y no como lineal. Creo que sin exagerar, esta es una obra profética. ¿Cómo viviremos entonces? Fue publicado en el año 1976 por Crossway Books, una división de Good News Publishers en Illinois, Estados Unidos. El autor dedica esta magna obra a su hijo Frank Schaeffer, quien de paso se ha dicho que fue el autor de la serie del mismo libro en video. He dejado los enlaces a estos videos en la descripción por si quieres leer, ver los videos y tener una idea de cómo es el libro. Es lamentable, sin embargo, que el hijo de Francis Schaeffer, Frank Schaeffer, abandonó los pasos de su padre, afirmando en uno de los videos actualmente que él y su padre fueron culpables de crear la derecha religiosa que le abrió paso a los movimientos activistas en contra del aborto, después de que el famoso caso de Roe contra Wade le diera luz al mismo dentro de los Estados Unidos. Es como si sintiera arrepentimiento de todo lo que hizo. En fin, este libro anuncia aquello en lo que se convertiría la sociedad bajo dos términos principales utilizados por Schaeffer, la apatía y la afluencia, de lo cual veremos un poquito a medida que exploramos algunas de las frases que he subrayado durante mi lectura personal del libro. En ocasiones vuelvo a ciertos capítulos y secciones para leerlas de nuevo, gracias al impacto transformador y casi revelador que ha generado esto en mi vida personal. Adicionalmente, me gusta subrayar con lápiz aquellas frases que más me gustan para poder acordarme de ellas y regresar a ellas en el futuro, afirma Schaffer en la contraportada de esta obra.
Este libro es un análisis personal de los momentos clave de la historia, los cuales han dado forma a nuestra cultura presente junto con el pensamiento de hombres que han hecho que estos momentos sucedan. Este estudio es realizado con la esperanza de que se arroje luz acerca de las características más destacadas de nuestra era y que se pueden hallar soluciones a los innumerables problemas que enfrentamos a medida que miramos al final del siglo XX. También vale la pena mencionar que el libro está repleto de ilustraciones, de obras de arte, frescos, pinturas y esculturas. Por ejemplo, en la portada original de su versión en inglés aparece la ilustración de Van Eyck, la cual se encuentra en la Catedral de St. Bavon en Bélgica. El autor añade que esto es un entendimiento bíblico de la obra de Cristo como Cordero en el centro y la adoración a su alrededor, el cual está inspirado en Apocalipsis capítulo 5. Francis Schaeffer fue un teólogo, filósofo y apologista cristiano. En las palabras del apologista moderno William Lane Craig, Francis Schaeffer tenía un acercamiento a la defensa de la fe desde el predicamento humano. Eso quiere decir que la manera en que Schaeffer se hace conocido por defender la fe y la cosmovisión cristiana no es por medio de los argumentos clásicos para la existencia de Dios, sino que más bien se ubica en el centro de los problemas humanos enfrentados por la sociedad de su época, que podríamos decir fueron los años 60 y 70. Aunque se conoce por ser presuposicionalista en su postura, es decir, que asume que la existencia de Dios debe asumir la existencia de Dios para dar una defensa de la fe, es diferente de la evidencialista, la cual comienza por demostrar la existencia de Dios. Francis Schaeffer fue el fundador de la organización L'Abri, que en francés significa refugio. L'Abri es una especie de comunidad en donde las personas viven, se le ayuda a los pobres con el objetivo de compartir las verdades del Evangelio, entre otras actividades. Si deseas más conocer acerca del autor, su vida, su legado, puedes visitar sus videos, página web o la Wikipedia. Es interesante que otros autores de la teología reformada, al igual que Schaeffer como teólogo reformado, critican a Schaeffer de su defensa de la fe al manifestar o denunciar los problemas sociales y el precipicio hacia donde se dirigía la sociedad de su época, lo cual podríamos decir que se ha cumplido. Por eso algunos también dicen que, y con lo cual estoy de acuerdo, que su obra es profética. Algunos entonces le critican de que él no ofrece una solución cristiana o bíblica a todos estos problemas. Debido a su posición amilenialista dentro de su escatología, falla en ver con esperanza que el mundo será transformado y renovado y cada vez más gobernado por el reino de Cristo. Pero esto es otro tema para discutir. Y comenzamos sintetizando el libro en general con una frase que se encuentra en la página número 152. Y abro la cita. La historia del tren de filósofos no cristianos podría representarse de la siguiente manera. Aquí encontramos un círculo, el cual nos dará el conocimiento unificado y conocimiento de lo que es la realidad. Apreciamos el círculo allí. El siguiente hombre dirá, no, y tachará ese círculo anterior. Y luego este mismo hombre dirá, he aquí el círculo que nos muestra la realidad, y así sucesivamente por los siglos de los siglos. Cada uno mostrando cómo la filosofía anterior ha fallado, tratando a la vez de construir su respuesta, la cual los pensadores del mañana también verán como inadecuada como para contener todo el conocimiento de la vida. Y cierro la cita. Inmediatamente el autor Schaeffer inserta una fotografía de Hitler en su libro como la representación ética del fuerte sobre el débil. Y como lo hemos mencionado, esta es la aplicación, o por lo menos fue el intento de la aplicación de la teoría marxista y darwinista de la evolución.
Habría mucho más que hablar acerca de esto, lo cual demuestra que este libro es más profundo y amplio de lo que aparenta ser. No me imagino qué hubiese incluido el autor si aún estuviese vivo al poder ver el precipicio hacia donde se dirige nuestra sociedad a toda velocidad. Número 1. Filosofía moderna y teología moderna. Aldous Huxley propuso el uso de las drogas como una solución. Él dijo: debemos darle drogas a la gente saludable y ellos podrán hallar verdad dentro de sus cabezas. Después de explorar las filosofías de hombres como Jean-Paul Sartre, cuya conclusión es que la vida es absurda, pero que a pesar de ello los hombres, por medio de un acto de la voluntad, pueden abandonar su posición de espectadores para actuar en un mundo sin sentido, prosigue a iluminarnos con una herramienta perfecta: las drogas. Si la vida es absurda y sin sentido, ¿de dónde sacará el hombre fuerzas para vivir? ¿Cómo vivirá entonces? Por medio de las drogas. En mi ciudad, por ejemplo, donde vivo, en Medellín, Colombia, podemos ver un ejemplo de las drogas. Un alto porcentaje de las personas, independientemente de su clase social, consume una que otra droga. El legado del narcotráfico ha provisto de un medio para que la gente sin Dios pueda vivir, para que la gente que ve la vida como absurda pueda tener droga en la noche, en el día y en la tarde. La droga que aliena y obliga a buscar la oscuridad, a apoderarse de los parques supuestamente a pertenecer a los niños. Estos ya se han convertido en guaridas de drogas, centros de distribución y zonas de tolerancia. En algunos de esos parques que he visitado, grupos católicos han pegado panfletos y anuncios en los postes que dicen: Cristo es la mejor droga. Ellos, en su intento de evangelizar a estas personas y a ayudarles a abandonar sus adicciones destructivas. Número 2. Podemos ver que muchas cosas se pueden poner en el área de la no razón con el fin de proveer una esperanza optimista. André Malraux arguye que el arte le da a la gente algún sentido de esperanza. No es el contenido del arte, sino simplemente el hecho de que el arte existe. De acuerdo a otras obras de Schiffer como El arte y la Biblia, o incluso obras del teólogo y filósofo R.C. Sproul, ya fallecido también, coinciden que el problema no es si nuestra cultura posee arte o no la posee, sino que la pregunta es: ¿qué tipo de arte es? El arte siempre ha de comunicar un mensaje. Este es un reflejo de nuestra época. Asimismo, y la fragmentación moderna se ha diseminado por todo el mundo geográficamente, de Europa a América del Norte y Sur, culturalmente, por medio del drama, la música, la teología y el arte, y socialmente desde los intelectuales a la educación y de allí a los medios masivos de comunicación. Todo aquí retoma el concepto de fragmentación, ilustrado en capítulos anteriores en las pinturas de Picasso, las cuales son una extensión del manejo de sus expresiones de universales y particulares. Nuestro periodo histórico es uno enfocado en los particulares, en muchos temas que aprender, muchos estudios, pero que ninguno de ellos llega a una fuente o busca la unidad. A continuación nos muestra la fotografía de una pintura de un paisaje de Claude Monet, en donde cita: la fragmentación que se ve en pinturas post-impresionistas son paralelas a la pérdida de esperanza en la unidad del conocimiento en la filosofía. Y cierro la cita: en su afán por significado, hasta los pintores buscan significado en lo que producen, expresando la carencia del mismo. Número 4. Los filósofos primero formularon de manera intelectual lo que los artistas más tarde representarían de manera artesanal. Podemos aquí escuchar una de las frases más cortas pero poderosas que pueden sintetizar lo que sucede en nuestra época, incluyendo las 4 paredes de la iglesia cristiana, es decir, en relación a la decadencia de los servicios de adoración, la literatura, la música y hasta la calidad de la homilética, porque no hay mejor forma de comunicar ideas filosóficas que por medio del arte y de forma particular la música. En gran parte del pueblo cristiano evangélico, las celebridades musicales y artísticas tienen más influencia sobre los jóvenes que los mismos líderes eclesiásticos y maestros de la Biblia. Los cantantes cristianos modernos han reemplazado la influencia de los teólogos y ministros.
Aquí el autor nos da un ejemplo y hace la conexión entre las pinturas de los no humanos o humanos incompletos de Picasso. En otras palabras, Rousseau, Kant, Hegel y Kierkegaard, entre otros, dan las ideas. Los cantantes, directores de cine y escritores las plasman. Así la idea se implanta en la gente y se traduce en un estilo de vida. Número 5. A medida que el consenso cristiano dominante se debilita, la mayoría de la gente adoptó dos empobrecidos valores: paz personal y afluencia. La paz personal significa ser dejado solo, no ser perturbado por los problemas de otros. Significa tener patrones de vida personal sin que sean perturbados durante toda mi vida, independientemente del resultado que éste vaya a traer sobre mis hijos y nietos. La afluencia significa una prosperidad abrumadora y continuamente creciente, una vida hecha de cosas y más cosas, un éxito juzgado por un nivel de abundancia material cada vez más alto. Y cierro la cita. Schaeffer tenía razón al afirmar que estos dos valores de paz personal y afluencia material son ciertamente dos valores, o podríamos decir antivalores. Sin embargo, estos dos serían los dominantes en el mundo postmoderno. En otras palabras, para el creyente de hoy, es más fácil seguir la corriente del resto del mundo a medida que disfruta de las bendiciones de Dios. O peor aún, nuestra tendencia puede ser a dedicarnos solo a las cosas espirituales, al mismo tiempo descuidando casi por completo la administración de los recursos materiales y económicos que Dios nos ha encomendado. En consecuencia, aprendemos a respirar bajo una dicotomía entre lo secular y lo espiritual. Los 6. Por generaciones el concepto del conocimiento fragmentado se volvió enseñanza dominante a la juventud por medio de los profesores de universidad. A menudo la gente joven le preguntaba a sus padres, ¿por qué estudiar? Se les decía, porque estadísticamente una persona educada gana más dinero al año. Luego ellos preguntaban, ¿y para qué ganar más dinero? La respuesta de sus padres era, para que puedas enviar a tus hijos a la universidad. Toda esta respuesta se implica que no había sentido para el hombre y tampoco había un propósito trascendental para la educación que fuese más lejos que la adquisición material. Número 7. Y luego para la mayoría de la juventud, después de pasar por las falsas esperanzas de las drogas como ideología y la decadencia de la nueva izquierda, ¿qué les quedaba? La apatía era lo que les quedaba. El antivalor de la apatía puede expresarse en las drogas, la eutanasia, el aborto de personas con síndrome de Down, etc. y hasta el suicidio. ¿Acaso no es común la frase, con tal de que no le hagan daño a nadie, está bien? Vale la pena resaltar que en épocas de la historia como la Alemania nazi o la Rusia de la Unión Soviética, la apatía era necesaria en la sociedad para poder sobrevivir. Llama la atención que el autor Schaeffer también cita a Alexander Solzhenitsyn en sus libros, relata cómo los arrestos hacían que la sociedad se volviera apática, guardara silencio, debido al temor de su propia vida. Número 8. En 1975, el novelista André Malraux se le preguntó si realmente puede haber comunismo con un rostro humano. Al ponderarlo por unos momentos, él respondió, la experiencia histórica sugiere que no puede haber. En esta sección, Schaeffer nos ilustra las consecuencias de las ideas no cristianas, pesimistas y absolutistas al recordar lo sucedido en la Revolución Rusa y la Unión Soviética entre los años 1918 y 1950. De nuevo relatados por Alexander Solzhenitsyn en su magnífica obra El archipiélago de Gulag, en donde relata las inhumanas y podría decirse demoníacas acciones en los campos de concentración, en donde se relata que hasta niños de 6 años eran condenados a un mínimo de 10 años de prisión por tomar una manzana de la calle o por burlarse del líder. Se lo puede imaginar. De manera paralela narra cómo la Alemania nazi, al examinar las experiencias históricas del marxismo y leninismo, hacían cosas parecidas. Es desafortunado que en pleno siglo XXI las naciones modernas estén trabajando para implementar sistemas políticos o ideologías utópicas. Véase, por ejemplo, Venezuela y la casi eterna guerra interna de Colombia y las guerrillas,
Hoy día estas mismas ideas están representadas bajo el nombre de bienestar social, justicia social, prestaciones sociales, entre muchos otros. En esencia, son las mismas. Por supuesto, y debería ser obvio, pero no lo es. El comunismo es anticristiano, antidios y antihumano. Número 8. El único absoluto permitido es la absoluta insistencia de que no hay absolutos. Y aunque la característica del gobierno comunista sea la arbitrariedad, a medida que tremendos cambios sean hechos, la mayoría de la gente va a tender a aceptarlos sin cuestión alguna, no importa qué tan arbitrarios sean. Este cambio lo experimentamos a diario. ¿Acaso no es normal escuchar la frase si es legal, es correcto? Y aquí no puedo dejar de continuar sin recalcar las páginas que Francis Schaeffer invierte en el asunto del aborto, por lo cual fue eventualmente conocido en su documental ¿Qué le pasó a la raza humana? Hoy día, más de 40 años después, el aborto sigue siendo no solo un tema de debate en la política y los medios, sino un tema ignorado dentro de las iglesias. En muchas ocasiones, la arbitrariedad de proteger los animales y las plantas, pero la hipocresía de luchar por asesinar la vida del ser humano en el vientre. Y muchos son los argumentos a favor de ello. Si tan solo pudieran demostrar que el embrión no es un ser humano, todo fuera más fácil para ellos. 9. Edward Gibbon, en su Declive y Caída del Imperio Romano, dice que los siguientes atributos marcaron la caída del imperio. 1. La acumulada pasión por el lujo, entre paréntesis, afluencia. 2. Una amplia cima entre los muy ricos y los muy pobres. Suena familiar. 3. La obsesión con el sexo. 4. La locura en el arte y la pretensión de ser creativos. Y 5. Un deseo creciente de vivir a costillas del Estado. ¿Les suena familiar? Número 10. La manipulación de la élite. La televisión manipula a sus televidentes, dice Schaeffer. Muchos televidentes asumen que si han visto algo en televisión, lo han visto con sus propios ojos, lo cual hace que éste piense que estuvo allí mismo en la escena. Para muchos, lo que han visto en televisión se vuelve más real que lo que han visto en su mundo externo. Cierro la cita. Ahora imagínese usted 40 años después de la publicación de este libro, lo que la gente ve de manera existencial en las diversas redes sociales. Es difícil poner una línea entre la realidad verdadera y la realidad fabricada. Lo más asombroso es que el autor prevé la capacidad histórica de acceso a la información sin precedentes. Y en la página 244, él pregunta, ¿qué uso le darán los actuales países totalitarios a los computadores de alta velocidad que están a su disposición? Cierro la cita. Al fin de cuentas, como dice el Capitán América o Steve Rogers en la película Guerra Civil, los gobiernos están compuestos por personas y estas personas tienen agendas. Y no puedo evitar resaltarlo hoy, mayo 1 del 2021, después de las protestas que han habido en mi país, Colombia, en diversas ciudades, cómo por medio de las redes se puede apreciar asesinatos en vivo. Son pocas cosas las que ya nos impactan, debido a toda la violencia que hemos visto en la televisión, en las series, en las caricaturas, en las películas. Ver un asesinato en vivo, ver cómo muere un policía, cómo es herido, cómo sangre ya no nos impacta. Esto debería impactarnos. Estamos viviendo de forma existencial este tipo de cosas por medio de las redes. Deberíamos alejarnos de estas cosas y de evitar que esto siga contaminando nuestras almas como un veneno y como un óxido que nos impide ver la realidad como Dios quiere que la veamos. Eric Hoffer afirma, cuando la libertad destruye al orden, entonces el anhelo por el orden destruirá la libertad. Y concluye Schaeffer, a este punto las palabras izquierda o derecha no marcan ninguna diferencia. Estas son solo dos caminos a un mismo destino. No hay diferencia entre un gobierno autoritario de derecha o uno de izquierda. Los resultados son los mismos. Una élite tan autoritaria como tal gradualmente forzará la forma en la sociedad de modo que ésta no caiga en el caos y la mayoría de la gente lo aceptará.
por el deseo de paz personal y afluencia económica, desde la apatía y desde los deseos por el orden para asegurar el funcionamiento del sistema político, los negocios y los asuntos de la vida diaria. Precisamente esto es lo que Julio César hizo en Roma. Como cristianos no debemos solo conocer la correcta cosmovisión, dice Schaeffer, la cosmovisión que nos habla de la verdad como es, sino que conscientemente, le agregaría yo, intencionalmente actuar en base a esta cosmovisión con el fin de influir en la sociedad en todas sus partes y facetas a través de todo el espectro de la vida. Cierro la cita. Sigue diciendo Schaeffer, el peligro al surgir un gobierno autoritario es que los cristianos podrán permanecer siempre y cuando sus actividades religiosas, tales como el evangelismo y sus estilos de vida, no sean perturbados. Continúa, al no tomar una decisión acerca de un gobierno autoritario es ya haber decidido. Finalmente, es aparente que el autor de este libro vio a lo lejos el incremento en poder e influencia del gobierno, lo cual es aparentemente presente durante la actual pandemia del coronavirus. Parece que el Estado es el único preocupado por salvar a la humanidad y, como lo mencionó anteriormente, para prevenir ese caos y para permitir las libertades adquiere más y más poder. Bueno, el objetivo de estos estudios, de estas frases, no es de ser exhaustivo de una manera, sino de compartir lo que yo considero son frases, dichos y declaraciones que son dignas de que todo creyente las escuche y que personalmente me han impactado la forma en que me dan una radiografía o me calcan la sociedad actual. Espero que usted las pondere, las lea, las evalúe y saque sus propias conclusiones. Francis Schaeffer fue un filósofo, apologista desde el predicamento humano, un líder social y más que eso, un profeta. Al punto de que algunos lo llaman un libro profético. Profético no en el sentido, por decirlo así, místico, sino más bien por su análisis histórico por medio del arte en el desarrollo de la cultura occidental dentro de Europa y Norteamérica, la cual ha anunciado, por decirlo de esta manera, de forma anticipada, algunos de los comportamientos, patrones de la dirección la cual la sociedad está tomando actualmente. Veamos, en este análisis entonces, algunos de sus frases que son permeadas por su pensamiento protestante y que hacen un análisis dentro de estos capítulos a lo que fue la época de la Reforma, la Ilustración, algunos aspectos sobre la tecnología y la ciencia, su relevancia en cuanto a las ideas marxistas del comunismo, la élite y algunos otros aspectos muy interesantes que menciona de otros autores filosóficos, históricos y artísticos. Comencemos. Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg en octubre 31 de 1517, que sea de paso, no es la celebración de Halloween, es más bien la celebración del día de la Reforma Protestante cuando Martín Lutero se atrevió a irse en contra de ese imperio. Para ponerlo en perspectiva, recordemos que Leonardo da Vinci vivió en 1452 al 1519. Por lo tanto, la tesis de Lutero fueron anunciadas 2 años antes de la muerte de Leonardo. Juan Calvino, por otro lado, nació en 1509, 10 años antes de la muerte de Leonardo, y el día en que Leonardo muere, Lutero ya tenía reputación en Leipzig con el doctor Eck Francis, quien fue el que llevó a Leonardo a Francia. Ese Francis I es el mismo a quien Calvino le dirige las instituciones de la religión cristiana en el año 1536. Vamos a apreciar aquí unos datos interesantísimos. Es como si en aquel mundo intelectual del siglo XVI todos estos personajes tuvieran cierta relación o cierta conexión, por así decirlo. Número 2. En contraste a los humanistas del Renacimiento, los reformadores se rehusaron a aceptar la autonomía de la razón humana.
la cual actúa como si la mente humana fuese infinita y tuviese todo el conocimiento dentro de su potestad. En lugar de ello, se tomaron seriamente las afirmaciones de la Biblia misma, la cual es la autoridad final. Y se tomaron seriamente también las respuestas dadas por Dios en la Biblia, y así tener respuestas adecuadas, no solo en cuanto a una relación con Dios, sino además acerca del significado de la vida y sobre cómo tener respuestas definitivas para distinguir entre lo bueno y lo malo. Con esta cita, el autor Schaeffer resalta la diferencia de dos caminos, la de los reformadores protestantes y la de los humanistas. Ambas han traído consecuencias a sus ideas en cuanto a el concepto de quién es superior, si la razón del hombre o Dios por encima de ella. Número 3. Vale la pena reiterar los medios en que la infiltración humanista fue creciendo al punto de su desarrollo total en el año 1500. Primero, la autoridad de la Iglesia fue hecha igual a la autoridad de la Biblia. Segundo, un elemento fuerte de la obra humana fue añadido a la obra salvadora de Cristo. Y tercero, después de Tomás de Aquino, ha surgido una intensa síntesis entre la enseñanza bíblica y el pensamiento pagano. En otras palabras, el autor está diciendo cómo el humanismo y cómo el pensamiento humano, aquel que afirma que la razón y el hombre puede salvarse a sí mismo, se fue infiltrando a través de las cortinas de la iglesia por medio de algunos célebres como Tomás de Aquino, entre otros, y estos han permitido que las obras humanas se hayan penetrado junto a la obra de Cristo y así tener una mezcla entre el hombre y Dios. No es una sorpresa que la Iglesia Católica haya desarrollado una salvación por obras, y hasta el día de hoy el arminianismo sobrevive con ello. Número 4. Uno podría decir que el Renacimiento se centró en el hombre autónomo, mientras que la Reforma fue centrada en el Dios personal e infinito que ha hablado en la Biblia. Esto es una definición que el autor ofrece acerca del Renacimiento versus a la Reforma. Como dice el autor Juan Calvino, podemos conocernos a nosotros mismos al conocer a Dios, y podemos conocer a Dios al conocernos nosotros mismos. Número 5. El hecho irónico aquí es que el humanismo, que comenzó con el hombre en su centro, eventualmente dejó de tener significado para la gente. Por otro lado, si uno comienza con la posición de la Biblia que el hombre es creado a la imagen de Dios, hay una base para la dignidad personal. Dicho de otro modo, y como lo han afirmado algunos autores, eventualmente, con la muerte de Dios, como lo gritó el autor Friedrich Nietzsche, ha muerto la razón humana. Al ser humano dejó de importarle que él es importante. Y esto se puede apreciar en las atrocidades que se han cometido en el siglo XX en las diversas guerras y sectores del planeta. Afirma Martín Lutero: desearía que los jóvenes tuvieran algo que los librara de sus desenfrenadas cancioncillas de amor, y en lugar de eso aprender cosas sanas y ceder voluntariamente al bien. Además, porque no soy de la opinión de que todas las artes deben ser aplastadas por el Evangelio, como pretenden algunos fanáticos, sino que de buen grado todas, y especialmente la música, sirvan a aquel que las dio y las creó. Vemos un tremendo contraste, y pues ya que este libro es un análisis del auge y la cultura, es muy relevante esta cita, ya que Martín Lutero apreciaba la música y pues él ha sido uno de los compositores de los himnos que nos acompañan hasta el día de hoy, como Castillo Fuerte. Por otro lado, Juan Calvino estaba más o menos en contra, sino muy en contra, de utilizar instrumentos musicales. Pero en su defensa, creo que cada uno de ellos respondía a la situación actual, o mejor dicho, a la situación que cada uno experimentó
en su momento histórico dentro de su contexto y zona geográfica. Número 7. El sueño utópico de la Ilustración se puede resumir en 5 palabras: razón, naturaleza, felicidad, progreso y libertad. Posee un pensamiento completamente secular. Como veremos posteriormente, estos son valores muy buenos y que no son para nada malos. No obstante, desde el punto de vista de la Ilustración, comienzan a surgir los pensamientos ideales utópicos que inician con el ser humano y terminan destruyendo al mismo. Número 9. Los comunistas hablan de socialismo y comunismo, sosteniendo que el socialismo es solo una etapa temporal, con un comunismo utópico por delante. Ha pasado más de medio siglo, recordemos que este libro fue escrito en el 73, y no solo no han logrado el objetivo del comunismo en ninguna parte, ni siquiera han llegado a un socialismo libre. La dictadura temporal del proletariado ha demostrado, donde quiera que los comunistas hayan tenido el poder, ser en realidad una dictadura de una pequeña élite, y no temporal, sino permanente. Ningún lugar con una base comunista ha producido una libertad con la que surgió bajo la Reforma en el norte de Europa. Para Francis Schaeffer, ya la Segunda Guerra había terminado hace unos 20 y más años, pero aún en esa misma época habían opresiones en la Unión Soviética, y hasta el día de hoy hay opresiones a la vida humana dentro de países como Corea del Norte y Venezuela. Toda esta cita, que fue escrita por él hace casi 40 años, es que el socialismo pretende ser temporal hasta algún día llegar al comunismo, el cual es su etapa final. No obstante, una utopía dentro de este planeta, mientras hayan seres humanos contaminados por la corrupción del pecado, será imposible en el planeta, y lo que las ideas utópicas ponen como o anhelan o proponen como algo temporal terminan siendo algo permanente, es decir, la opresión de unos pocos. Número 10. En el manifiesto del Partido Comunista, el matrimonio se considera parte del capitalismo. Prostitución privada. Marx mismo lo expresaba. Así se minimizaba a la familia. Podemos apreciar el concepto de familia desde una perspectiva absolutamente atea, desde Marx, como si fuera un valor capitalista. Número 11. La cosmovisión determina la dirección que tomarán las agitaciones creativas, el cómo y si estas agitaciones continuarán o se secarán. Aquí, en el auge de la ciencia moderna, el autor nos habla que el sistema de creencias o la estructura mental que tengan los seres humanos, los creadores, artistas o tecnólogos, eventualmente dirigirán la forma que sus ideas terminarán produciendo. Número 12. Cuando la base cristiana se perdió, se puso en marcha una tradición y momentum, la necesidad pragmática de la tecnología. Incluso el control del Estado conduce a la ciencia hacia adelante, pero como veremos, con uno, pero sutil, cambio de énfasis. Número 13. Vio Platón que si no hay absolutos, entonces las cosas individuales, los particulares, los detalles, no tienen significado. Por absoluto entendemos lo que siempre se aplica, y debe haber un absoluto para que hayan valores reales. Esto se puede ver vivenciado. Esta cita me llama la atención, ya que al final de la Segunda Guerra Mundial, al juzgar a algunos de los soldados del nacionalsocialismo, ellos afirmaban que solo recibían órdenes. De allí no se sabía si debían absolverlos o declararlos culpables, pues de acuerdo a sus propias leyes, ellos eran inocentes, pues como afirmaban, estaban solo recibiendo órdenes. Esto llamó la atención de muchos a la necesidad de una ley universal. Bueno, 15. Los estudios estadísticos indican que el cambio puro
aleatoriedad, no podría haber producido la complejidad biológica en el mundo a partir del caos, en cualquier periodo de tiempo sugerido hasta ahora. Esta cita es una refutación a la teoría de la evolución, en donde el caos o la explosión o el Big Bang puedan producir algo en desorden. Número 16. Algunos de los defensores actuales de la ingeniería genética utilizan los mismos argumentos para respaldar la posición de que los débiles no deben mantenerse con vida mediante avances médicos, para que así no se produzca una próxima generación más débil. Podemos apreciar que el autor aquí está permeado por su concepto de que la teoría de la evolución y el marxismo tienen consecuencias, ya que hay seres humanos que son débiles genéticamente, afirman algunos, para preservar la especie, es mejor que estos no sobrevivan. Número 17. Ya hemos notado que los puntos de vista filosóficos más antiguos eran optimistas, ya que asumían que las personas serían capaces, a través de la razón sola, de establecer un conocimiento unificado y verdadero que es la realidad, y que cuando esto sucediera tendrían explicaciones satisfactorias para todo lo que encontraran en el universo y por todo lo que la gente es y piensa. En otras palabras, el autor nos está diciendo acá que las formas de pensar antiguas, como el romanticismo o la ilustración, fueron tan optimistas que dieron lugar a las ideas utópicas, las cuales comienzan con el hombre, preguntándole al hombre, esperando que el hombre mismo ofrezca respuestas. Por supuesto que esto ha abierto lugar a que se erosionen las estructuras judeocristianas y a que se quieran renovar esas estructuras, o mejor dicho, como dice otro autor, a tomar prestados esos conceptos judeocristianos y adaptarlos a un nuevo orden mundial. Número 18. Al final de su vida, Leonardo da Vinci había previsto que, comenzando de forma humanista con las matemáticas, uno solo tiene detalles y nunca llegará a los universales o al significado, sino que terminará solo con la mecánica. En otras palabras, está diciendo que desde el punto de vista humano, tratar de utilizar las matemáticas y las ciencias abstractas terminará solamente viendo los números sin entender un significado trascendental en ellos. Y esto daría lugar a la mecánica y el pragmatismo, y como citamos en un video anterior, donde el hombre termina siendo una máquina de trabajo o algo transhumanista, el cual es reflejado en la cultura popular, en ejemplos como Terminator, Transformers, entre otros. La razón fue el héroe de la ilustración. La emoción se convirtió en el héroe del romanticismo. Es como si fuera bajando por medio de la cabeza y luego al corazón la forma en que el humano ha experimentado en la historia y buscado respuestas. Veremos una consecuencia a continuación. Dice el autor: como la naturaleza nos ha hecho a los hombres más fuertes, podemos hacer con ellas, las mujeres, lo que queramos. Marqués de Sade. Aquí podemos apreciar cómo el autor hace una reflexión acerca de las ideologías o la filosofía de las composiciones de este hombre, cuales terminan viendo a la mujer como un mero objeto, sobreponiéndose sobre ellas, ignorando que la imagen de Dios y la dignidad está en ellas, al igual que en el hombre. De acuerdo a la filosofía de Kierkegaard, esta trajo consigo la noción de que la razón siempre conducirá al pesimismo. No es sorpresa que de aquí surja el romanticismo. Interesante que actualmente hay un evangelio romántico, el cual le canta al Señor como si fuera el amor de su vida o como si fuera una pareja. Esas son consecuencias del romanticismo. Y finalmente, hace 400 años había una colección de moléculas llamadas Shakespeare que produjeron el Hamlet. Según estas teorías, habla el autor acerca de la evolución y la aleatoriedad, es todo lo que el hombre puede ser. El hombre, comenzando con su orgulloso humanismo, trató de hacerse autónomo, pero en lugar de hacerse grande, se terminó descubriendo a sí mismo
como una colección de moléculas y nada más. Bien. Su libro tiene como subtítulo El auge y decadencia de la cultura occidental y en los primeros capítulos del 1 al 3 trata el paralelo con el mundo antiguo de Roma, haciendo una similaridad con nuestro mundo moderno, en realidad del siglo XX a finales de los años 70. Así que al comenzar debo mencionar que estas citas que voy a incluir son del libro original en inglés, traducidas por mí mismo, ya que el libro en español no incluye 3 capítulos que son Nuestra sociedad, la manipulación de la élite y las alternativas. Esos son los capítulos 11, 12 y 13. Así que vamos a incluir frases de ellas también. A continuación, entonces, después de la frase, haré algún breve comentario acerca de la misma. Muy bien, sin más largas al asunto, comencemos. Número 1. Lo filosófico busca respuestas intelectuales a las preguntas más básicas de la vida. Lo científico posee 2 partes. La primera, la hechura del universo físico y luego las aplicaciones prácticas del descubrimiento tecnológico. La dirección en la cual la ciencia se mueve está fundamentada por la cosmovisión filosófica de los científicos. Las cosmovisiones de las personas religiosas también determinan la dirección de sus vidas y sus sociedades. Fin de la cita. Aquí podemos apreciar la alta estima y alta importancia que el autor Schaeffer le da a la cosmovisión que un individuo o una sociedad posea y a la par las consecuencias de la misma para la vida en sociedad. Número 2. Fellini en su Satiricón nos recuerda que el mundo clásico no ha de ser romantizado, sino que ese era uno que era cruel y decadente, lo cual fue la conclusión lógica de su cosmovisión. Fin de la cita. Aquí podemos ver cómo el autor toma unos comentarios de este artista de hace muchos años para comentar acerca del mundo de Romano, que en ocasiones lo vemos como algo bonito y de romance, pero en realidad era un mundo cruel. Número 3. Es de esta manera con las vidas y sistemas de valores de los individuos y culturas cuando no tienen nada más fuerte sobre lo cual construir más que su propia limitación, su propia finitud. Estos pueden permanecer cuando las presiones no son muy grandes, pero cuando éstas se acumulan, si no tienen suficientes bases, colapsan, tal y como un puente romano colapsaría ante un camión de 6 ruedas. Fin de la cita. En esa sección, Schaeffer está hablando de uno de los puentes construidos por el Imperio Romano, el cual está en pie hasta el día de hoy y lo utiliza como metáfora para hablar de las bases sociales. Número 4. Los romanos quemaban a sus muertos. Los cristianos sepultaban los suyos. Da la impresión de que el autor está haciendo alusión a la tradición del Antiguo Testamento de la sepultura de los muertos como esperanza de la resurrección. Número 5. Ninguna autoridad totalitaria ni ningún estado autoritario puede tolerar a aquellos que posean un absoluto por medio del cual juzgar a ese estado y a sus acciones. En esta porción del libro, Schaeffer nos habla de lo que él mismo llama el consenso cristiano, lo cual hace alusión a la exclusividad del cristianismo de afirmar que posee valores absolutos u objetivos sobre los cuales juzgar universalmente los comportamientos y procederes morales y éticos, ya sea de una nación o de un individuo. Número 6. Los decadentes romanos se entregaron a una sed por la violencia y la gratificación de los sentidos. Esto es especialmente evidente en su rampante sexualidad. Aquí en esta porción es muy equivalente lo que Schaeffer dice con lo que dice Génesis capítulo 6. Cuando se multiplican las personas, se multiplica la maldad y los intentos del corazón son continuamente hacia el mal. Número 7. La apatía era la marca principal del último imperio.
Una de las maneras en que la apatía se mostraba fue por medio de la carencia de creatividad en las artes. Aquí el autor nos enseña que la forma en que una sociedad manifiesta o comunica su arte es un reflejo de su decadencia o estado moral. Por ejemplo, cuando los edificios o casas son meramente cuadradas, rectangulares o cuadriculadas, manifiesta y expresa una carencia de creatividad, pues las construcciones recientemente se hacen por razones para la venta o para el mercadeo, pero no hay belleza ni elegancia. Es solo un ejemplo en que el arte manifiesta la decadencia moral de una sociedad. Número 8. La élite abandonó su búsqueda intelectual por la vida social. El arte oficial y patrocinado fue decadente y la música cada vez más bombástica. Toda la vida, incluso las monedas, fueron marcados por una predominante apatía. De nuevo, el autor nos señala de que la apatía es uno de los valores, o más bien diríamos antivalores predominantes en una sociedad decadente. Y no es una sorpresa que nuestra música hoy en día como sociedad es bombástica. Número 9. Por todas las limitaciones de medios visuales, la gente era gente real en un mundo real. En esta cita, el autor nos explora el arte en la Edad Media y cómo comenzó con retratos realistas, en lugar de retratos fantásticos o fragmentados. Número 10. Hoy día esperamos que el Estado provea hospitales o se encargue de la caridad. Esta expectativa subraya el amplio cambio de potestades entre el Estado moderno y su contraparte medieval, pero el Estado, ya sea uno débil o fuerte, siempre ofreció un problema para la Iglesia, especialmente cuando tiene que ver con asuntos de principio moral. Es interesante que el autor Schaeffer dice que ya sea que el Estado sea uno débil o sea uno con demasiado poder, siempre traerá un problema para la Iglesia al hablar de asuntos de moral o principios de ética. Número 11. Pronto el pensamiento europeo se dividiría en dos líneas, ambas de las cuales han influido en nuestra época. El primero con los elementos humanistas del Renacimiento y el segundo con la enseñanza basada en la Biblia de la Reforma. Número 12. Eventualmente llegó un cambio que amerita el nombre de Renacimiento, pero deberíamos darnos cuenta que no fue un renacer del hombre, fue el renacer de una idea acerca del hombre, un cambio de pensamiento que pone al hombre mismo en el centro de todas las cosas, y este cambio se expresó en las artes. Aquí podemos apreciar de que el autor hace alusión de que los hombres comienzan a abandonar la perspectiva del hombre mirando hacia Dios, y ahora el hombre busca respuestas desde su propia perspectiva mirándose a sí mismo. Número 13. Rafael pintó a Platón con un dedo hacia arriba, lo cual significa que apunta hacia los absolutos o ideales. En contraste, retrató a Aristóteles con sus dedos esparcidos ampliamente hacia la tierra, lo cual significa que él enfatizaba los particulares. Schaffer usualmente distingue entre los universales y los particulares y sus consecuencias en la vida social. Número 14. Sin un significado máximo para una persona, para mí, como individuo, ¿cuál es el fin del vivir y cuáles son las bases para la moralidad, los valores y la ley? Si uno comienza con los actos individuales en lugar de con los absolutos, ¿qué le da una certeza real en lo que tiene que ver con lo que es bueno y lo que es malo en relación a una acción individual? Para desenredar un poco esta frase, el autor mismo utiliza una gráfica que la he tomado de la página número 55 y la divide en dos, como podemos ver aquí en la pantalla. Primero, la gracia, es decir, lo superior, Dios el Creador, el cielo y las cosas celestiales, lo que no se puede ver y su influencia sobre la tierra. Habla de unidad o universales o absolutos, los cuales dan significado moral y existencial. En esta podemos apreciar que esta porción es permeada por un pensamiento presuposicionalista que da por hecha la existencia de Dios, su dominio como creador y la necesidad de sus valores absolutos o universales. A continuación vemos el segundo, que es naturaleza o lo inferior,
es decir, lo creado, la tierra y las cosas terrenales, aquello que es visible y lo que sucede normalmente en el universo de causa y efecto. Lo que el hombre como hombre hace sobre la tierra, es decir, diversidad o cosas individuales, lo que se llama particulares o los actos individuales del hombre. Aquí podemos añadir de que se puede apreciar que a finales de los años 60 ya este autor se anticipaba al individualismo y preferencia ética y moral bajo la etiqueta de la diversidad. Número 15. El hombre se hizo a sí mismo cada vez más independiente y autónomo, y con esto vino cada vez más la pérdida de todo aquello que daba significado, ya sea a las cosas individuales en el mundo o al hombre. Con esto comenzamos a ver el dilema del humanismo, el cual nos acompaña hasta el día de hoy. En esta porción para Schaeffer, cuando el hombre abandona los universales o valores morales de un Dios absoluto, es cuando comienza su decadencia y su carencia de significado en el mundo. Esto refuta aquel pensamiento que dice que tal vez no haya un propósito dominante para el hombre, pero hayan muchos propósitos. Para Schaeffer, el propósito máximo y los propósitos particulares van de la mano. Número 16. La estatua del hombre de Miguel Ángel, esculpida entre 1519 y 1536, hace una declaración muy humanista. El hombre se hará magno a sí mismo. El hombre como hombre se está arrojando a sí mismo de la roca. El hombre por sí mismo se derribará de la naturaleza y se liberará a sí mismo de ella. El hombre será victorioso. En esta sección el autor analiza la estatua hecha, como dice, por Miguel Ángel de David, el cual posee brazos más largos en una desproporción. Esta estatua, explica Schaeffer, no es la del rey David de la Biblia, sino una representación del hombre del mañana, el cual con sus manos podrá tomarse el mundo y hasta el universo mismo, si así pudiera. Número 17. Leonardo realmente comprendió el problema del hombre moderno. Leonardo se anticipó a donde el humanismo terminaría. Él comprendió que el hombre no sería capaz de alcanzar el significado por medio de las matemáticas. Él sabía que teniendo solo lo individual, los particulares, uno nunca podría llegar a los universales o el significado. Así uno termina solo con la mecánica. Él se anticipó a ver a donde nuestra generación ha llegado hoy en día. Todo, incluyendo el hombre, es una máquina. No podría dejar de resaltar esta oración de la página 74 en donde comenta el entendimiento de Leonardo expresado en sus bocetos sobre el hombre. Alcanzando la década de los 80, este filósofo cristiano pudo visualizar que el hombre sin Dios y sin valores absolutos, junto con toda la ciencia y tecnología que hay a su alcance, termina siendo una máquina. No es sorpresa que películas como Terminator, Genesis hablen de un ser que no es ni máquina ni hombre, sino un híbrido entre ambos, un ser capaz de tomar decisiones morales pero sin las limitaciones de una conciencia humana. Los hombres y mujeres hoy tenemos la tendencia a ser más máquinas de producción, dejando de lado aquello que nos hace humanos. Número 18. Como un hombre piensa, así es él. Proverbios 23:7. Y el humanismo había comenzado a mostrar que el pesimismo era su conclusión natural. Muy bien, he concluido con mi primer top de 18 frases subrayadas del libro ¿Cómo viviremos entonces? El auge y decadencia de la civilización occidental, comenzando con Roma en los capítulos del 1 al 3, de esta obra clásica cristiana. Por supuesto, esta lista no es exhaustiva, pero son algunas de las que creo que han causado un impacto dentro de mí. Próximamente haremos las citas del capítulo 4 en adelante, la cual titula La Reforma en adelante. Suscríbete, activa la campana para recibir notificaciones cuando los próximos videos estén disponibles. Saludos.